Hola familia de Fe2Go. Hoy vamos a responder con claridad una de las preguntas que más confusión causa entre católicos y protestantes. ¿Por qué nuestras Biblias son diferentes? ¿Y por qué nos acusan, siendo católicos, de creer cosas que supuestamente no están en la Biblia? La historia de las Biblias. Vamos a retroceder un poco. En tiempos de Jesús, los judíos vivían repartidos por todo el mundo. Los que estaban fuera de Israel, especialmente en Egipto y otras zonas helenísticas, ya no hablaban hebreo sino griego. Por eso se tradujo la Biblia al griego en Alejandría en el siglo III a.C. Esa traducción se llamó la Septuaginta, que significa 70, porque, según la tradición, fue hecha por 72 sabios judíos. Esta Biblia contenía 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los que hoy se llaman deuterocanónicos, los cuales son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruc, 1 y 2 Macabeos y partes de Esther y de Daniel. Ojo con esto. Esta era la Biblia que usaban los primeros cristianos, incluido Jesús y los apóstoles. Cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo, en un 80% lo hace desde la Septuaginta, no desde el hebreo. Y otro dato clave, en el año 90 después de Cristo, los rabinos judíos celebraron el llamado Concilio de Jamnia, donde definieron un canon hebreo más cerrado, dejando fuera todos los libros que no estaban originalmente escritos en hebreo o que no fueron aceptados por todos los grupos judíos. ¿Por qué hicieron eso? Porque querían separarse claramente de los cristianos, y los cristianos ya usaban la Septuaginta. Así que también descartaron los libros que los cristianos usaban para defender su fe. Martín Lutero, más de 1400 años después, decidió seguir con ese canon judío posterior y no con el canon cristiano original que incluía a los deuterocanónicos. ¿Y por qué esta historia es importante? Porque algunos protestantes dicen que esos libros fueron añadidos por los católicos, pero no es cierto. La verdad es que esos libros ya estaban aceptados por los cristianos desde el inicio. Fueron parte de la Biblia oficial durante más de 1500 años, hasta que Martín Lutero los sacó en el siglo XVI. Entonces, cuando nos preguntan por qué los católicos tienen más libros, en realidad deberían preguntarse por qué los protestantes tienen menos. La Iglesia no añadió libros, simplemente conservó los que siempre estuvieron allí, usados por Jesús, por los apóstoles, por los primeros cristianos y por los padres de la Iglesia. Pero ¿por qué sacaron estos libros de la Biblia? En el siglo XVI, Martín Lutero decidió rechazar los llamados deuterocanónicos, porque no estaban en el canon hebreo definido por los rabinos judíos en el Concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. Pero también habían razones personales y teológicas de fondo. Lutero promovía la idea de que la fe sola salva al hombre, sin necesidad de obras, sacramentos ni autoridad eclesial. Por eso, los libros que contradecían esa idea fueron cuestionados o eliminados. Algunos ejemplos de doctrinas presentes en los libros que Lutero eliminó son la oración por los muertos, del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, 45. Mandó hacer un sacrificio expiatorio por los muertos, para que quedaran libres de su pecado. Esta enseñanza respalda el purgatorio, algo que Lutero rechazaba tajantemente. Otro ejemplo sería el valor de las buenas obras. En Tobías 12, 9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Esto iba contra su idea de que las obras no cuentan para la salvación. Y por último, otro ejemplo, la intercesión de los ángeles. Tobías 12, 15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones de los justos
y entran ante la gloria del Santo. Para Lutero, esta enseñanza justificaba la intercesión de los santos y los ángeles, lo que él consideraba idolatría. Pero no solo eso, Lutero también quiso eliminar partes del Nuevo Testamento. Los libros de Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis le molestaban porque contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, Santiago 2:24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta frase fue una de las más problemáticas para él, porque destruye la base de su teología sola fide. Lutero llamó a la carta de Santiago una epístola de paja. No la eliminó del todo, pero la colocó al final de su traducción al alemán y recomendaba no tomarla como doctrina fundamental. Y no solo eliminó libros, también modificó traducciones para que se ajustaran a su visión. En Romanos 3:28, el texto original en griego dice: el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero Lutero tradujo: el hombre es justificado por la fe sola. Esa palabra sola no está en el original, pero él la añadió intencionalmente. ¿Por qué? Porque su teología necesitaba esa palabra para tener sentido. Sin ella, la doctrina protestante de la justificación solo por fe se desmoronaba. También hay otros textos del Nuevo Testamento que refuerzan enseñanzas católicas y fueron incómodos para Lutero, como por ejemplo, Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por los pecados. Aquí se habla del peligro del pecado mortal, algo negado por él: una vez salvo, siempre salvo. Judas 1:9 habla del arcángel Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esto refuerza la creencia en la existencia activa de los ángeles y su rol espiritual, algo que Lutero minimizaba. Apocalipsis 5:8. Los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto respalda la intercesión de los santos, otra doctrina rechazada por Lutero. En resumen, Lutero no solo cuestionó libros por su origen hebreo o griego, sino porque no encajaban con su nueva doctrina. La Biblia católica no fue modificada para defender dogmas. Los dogmas se basaron en una Biblia que ya existía, desde el principio, completa. Críticas comunes a los católicos y respuestas bíblicas. Muchos protestantes nos dicen: ustedes no son verdaderos cristianos porque creen cosas que no están en la Biblia. Pero no solo están en la Biblia, sino que algunas fueron eliminadas de su versión. Vamos a responder con amor, historia y Biblia en mano. ¿Por qué confesarse con un sacerdote? Juan 20, del 21 al 23 dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Jesús le dio a sus apóstoles, los primeros sacerdotes, el poder de perdonar pecados. En Santiago 5:16 también dice: confiesen sus pecados unos a otros. Se refiere a una confesión sacramental, no solo entre amigos. Dato histórico: la Iglesia practicó la confesión desde el siglo I. San Irineo y Tertuliano ya hablaban de esta práctica. ¿Por qué creemos en la Eucaristía real? Juan 6, del 51 al 56 dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesús no habló de una metáfora. Muchos discípulos lo abandonaron por esa enseñanza, y él no los corrigió diciendo: es un símbolo. Primera de Corintios 11, del 27 al 29. San Pablo dice que quien recibe indignamente la Eucaristía peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es real. La Iglesia siempre creyó en la presencia real desde los apóstoles.
¿Por qué veneramos a María y a los santos? Lucas 1:48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María fue elegida por Dios, la veneramos, no la adoramos. Jesús la honró como madre y nosotros seguimos su ejemplo. Apocalipsis 5:8. Los santos presentan las oraciones del pueblo ante Dios. Los santos son intercesores, no reemplazan a Dios, son como amigos que oran por ti desde el cielo. La veneración es distinta a la adoración. Solo a Dios se le da adoración. Porque usamos imágenes, ¿no es idolatría? Éxodo 5 del 18 al 22. Dios mandó hacer querubines sobre el arca de la alianza. Números 21 del 8 al 9. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que al verla el pueblo sanara. Eso también era una imagen. La idolatría es adorar una imagen. Nosotros no la adoramos, la usamos como recordatorio espiritual. Así como guardas la foto de un ser querido fallecido, nosotros miramos la imagen de Jesús, María o un santo para recordar su ejemplo de fe. ¿Por qué creemos en el purgatorio? 2 Macabeos 12:45. Era un pensamiento santo y piadoso orar por los muertos para que fueran liberados de sus pecados. Este versículo fue eliminado por Martín Lutero, pero estaba en la Biblia que usaban Jesús y los apóstoles. 1 Corintios 3:15. El hombre será salvo, pero como quien pasa por el fuego. La Biblia habla de un proceso de purificación después de la muerte, para aquellos que murieron en gracia, pero aún con faltas leves. Padres de la Iglesia como San Gregorio Magno y San Agustín hablaban del purgatorio desde los primeros siglos. ¿Por qué creemos en los sacramentos? Todos los sacramentos tienen fundamento bíblico. El bautismo, en Juan 3:5, nadie puede entrar en el reino si no nace del agua y del Espíritu. La confirmación, en Hechos 8:17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La Eucaristía, ya vimos Juan 6. La confesión, en Juan 20:23. El matrimonio, en Efesios 5, del 31 al 32. El matrimonio es símbolo del amor entre Cristo y la Iglesia. Orden sacerdotal, 2 Timoteo 1:6. Te recuerdo que reavives el don que recibiste por la imposición de mis manos. La unción de los enfermos, en Santiago 5, 14, 15. Los sacramentos son signos visibles del amor de Dios que nos dan gracia. Están en la Escritura y en la tradición apostólica. Y la famosa frase «solo la fe salva», en Santiago 2:24 dice: el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Lutero rechaza esta carta porque iba en contra de su doctrina de sola fide, pero la Biblia católica la conserva. La fe sin obras está muerta. No nos salvamos por méritos humanos, sino por gracia, pero esa gracia debe transformar nuestra vida. Todos estos argumentos no son para pelear con nuestros hermanos protestantes, sino para fortalecer nuestra fe y animarnos a estudiar la Biblia completa. La Iglesia Católica no inventó nuevas doctrinas, sino que conservó lo que los apóstoles dejaron. Defendamos nuestra fe con caridad, pero con firmeza. La verdad no necesita gritar, solo necesita ser contada con claridad. No es para pelear, sino para iluminar. Todo esto que compartimos no es para atacar ni para crear enemistades con nuestros hermanos protestantes. Es para que como católicos conozcamos nuestras raíces, tengamos argumentos y sobre todo fortalezcamos la fe ante tantas críticas que muchas veces nos desorientan. La Iglesia Católica tiene una dimensión divina, fundada por Cristo, pero también una dimensión humana, con errores a lo largo de la historia. Y eso lo reconocemos con humildad. No estamos aquí para negar esos errores, sino para entender la historia completa, no solo los fragmentos que a veces se usan para atacar. No se trata de pelear con quien piensa diferente, sino de respetar sus creencias y también pedir ese mismo respeto. Jesús no nos mandó a condenar, sino a amar, dialogar, corregir con caridad.
Por eso queremos hablar desde el amor y no desde la confrontación. Y también tenemos que decir algo importante. Muchos cristianos protestantes tienen un gran amor por la Biblia y un conocimiento profundo de la palabra. Eso es algo que deberíamos aprender de ellos. En vez de rechazar, hay que admirar lo bueno que también hay en ellos. Lo que sí queremos dejar claro es que la fe católica sí tiene fundamentos bíblicos y coherentes. Lo que creemos no es una invención moderna, tiene base en la Escritura, en la tradición viva y en la historia de la Iglesia. Así como ellos aman la Biblia, nosotros también debemos volver a leerla con ojos nuevos y sin miedo, y hacerla desde el corazón de la Biblia, que es madre, maestra y también pecadora arrepentida. Y al final del día, todos somos hijos de Dios, todos buscamos a Jesús, y aunque tengamos diferencias en la doctrina, compartimos al mismo Salvador. Lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Llamado a formarse y unirse. Así que no tengas miedo de formarte, preguntar, estudiar, cuestionar con respeto, leer la Biblia entera, conocer el contexto, entender por qué creemos lo que creemos. No te conformes con lo que te dicen en redes sociales o lo que escuchas en un debate. Busca la verdad completa y hazlo en oración con el corazón abierto. Comparte este video con alguien que tenga dudas, no para convencerlo a la fuerza, sino para abrir el diálogo y mostrar que ser católico no es ignorancia ni tradición vacía, sino una fe viva y con fundamento. Nos vemos en el próximo video de Fe2Go y recuerda, la fe es para llevar y para vivir. No olvides dejar un like y suscribirte al canal.